quedarse el viernes para conformar esta comisión investigadora por el caso Lopas Meneses. Sí, me parece muy importante que hayamos llegado a un acuerdo con las fuerzas políticas porque nosotros somos los principales interesados en que se esclarezcan estos hechos irregulares. Aquí ha habido un resguardo irregular a una persona sumamente cuestionada que no guarda ninguna relación con el Partido Nacionalista ni con el gobierno y que sin embargo se ha querido presentar como que es un oficialista y el gobierno está involucrado en hechos montesinistas, ¿no? Cosa que es absolutamente falsa. Ahora, uno de los pedidos que se ha oído también por parte de la bancada de Gana Perú es que la investigación no solamente se centre o se focalice en el caso de este resguardo indebido, sino que vaya más atrás, incluso se dice desde los 90. ¿Por qué hacer ese pedido? No, para nosotros el tema central es el resguardo irregular, pero en esta investigación tenemos que encontrar redes. Porque lo que queda claro es que personajes como López Meneses todavía tienen redes vinculadas al montesinismo que operan en determinados espacios del Estado. Y para hacer esa investigación no podemos dejar de lado que estas redes se constituyen en el año 90. Entonces, investigas el hecho preciso de la seguridad, pero vas identificando las redes que desde el año 90 se constituyeron y que son las que hay que erradicar del Estado. Es decir, lo que se va a querer es que esta comisión no solamente se circunscriba a este caso en particular, sino que tenga facultades para poder jalar el hilo de la madeja y poder desentrañar los vínculos anteriores. ¿Ese es el propósito? Sí, y finalmente la moción que se ha aprobado para que entre a discusión no es la de Gana Perú, sino la que presentó el Frente Amplio, Acción Popular. Y esa es una muestra que además no tenemos ninguna voluntad de controlar esa comisión. De hecho, no la vamos a presidir, pero también esperamos que no la presidan aquellos que tienen vínculos probados con el montesinismo, como el APRA y el fujimorismo. Ayer a TV Perú nos comentaba el congresista Galarreta que probablemente él podría ser uno de los que presida esta comisión y también mencionó a Marisol Perestelli. ¿Ustedes apoyarían cualquiera de estas dos alternativas? Bueno, tendríamos que ver el debate. Hay varias bancadas que podrían presidirlo. Está el PPC, está Solidaridad Nacional, está el propio Frente Amplio, Unión Regional. Y ya tendremos que ver en el debate cuál es la mejor propuesta. Sí se descarta la intención de que Gana Perú presida la investigación. Por supuesto, no tenemos ninguna intención en presidirla, porque además sabemos que la verdad va a salir a la luz como ya está saliendo, ¿no? Ya se ha conocido, por ejemplo, que la primera persona que habla de esta supuesta relación del presidente de la República con López Meneses, relación absolutamente falsa, fue Agustín Mantilla, en el mes de abril. ¿Por qué lo dice? ¿Se preparaba acaso un psicosocial? También se sabe que este cuaderno ¿cómo le llaman? Este cuaderno que registraba la seguridad, que había puesto tachando partes, ¿no? Presidente de la República, jefe del Comando Conjunto, se sabe ahora que ha sido totalmente adulterado. Y es más, hay un comandante de la policía que ha confesado aparentemente haber sido quien adulteró ese cuaderno. Entonces, los hechos terminan saliendo a la luz, tarde o temprano. La verdad se termina conociendo, ¿no? Ahora, se ha presentado ya una moción de interpelación contra el ministro de Defensa. Por este mismo caso, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto? Bueno, todas las semanas hay una nueva interpelación a un ministro, la verdad. Los ministros se ven obligados, ya que es un derecho de las minorías la interpelación, a pasar por el Congreso cada semana, cada 2 semanas, y eso la verdad nos retrasa a los ministros que tienen tareas muy importantes, retrasa al Congreso que tiene que legislar, pero bueno, es parte de las reglas del juego democrático. Ayer ha sucedido otro hecho importante también en la Comisión de Constitución del Congreso, y es que se ha aprobado dentro de esa comisión, casi por unanimidad, el retorno a la bicameralidad. Bueno, me parece importante. Nosotros estamos de acuerdo con la bicameralidad. Creemos que hubo un deterioro del Parlamento desde la década del 90, cuando nos quedamos con una sola Cámara que no tenía mecanismos para reflexionar con mayor profundidad los proyectos de ley, y se tomó esta famosa costumbre de la primera y la segunda votación. Y cada que se aprueba un proyecto en primera votación se pide la exoneración de la segunda, con lo cual en la práctica no hay ese segundo nivel que era antes el Senado. Entonces podemos volver al Senado. Yo particularmente sí tengo mis dudas con esta senaduría vitalicia de los expresidentes, pero es un tema que se puede corregir o mejorar en el Pleno. Bueno, pero en la Constitución creo que estaba establecido así también, que cada presidente, después de ser presidente, obtenía el grado de senador vitalicio. Si es senador vitalicio, significa que los senadores y los parlamentarios, los diputados en todo caso, también cuentan con esta especie de inmunidad. Entonces, eso también le sería propicio. Sí, creo que ese es un tema que hay que discutir más a fondo.
Pero la idea de la bicameralidad creo que es positiva para el país, porque se necesita una Cámara más reflexiva, que pueda revisar todos los proyectos que se aprueban en primera votación en la Cámara de Diputados, como ha sido además tradición histórica en el Perú, ¿no? Estaríamos hablando de 130 diputados y 60 senadores, que es la propuesta Eso es lo que ha inicial, propuesto, ¿no? la Comisión de Constitución, efectivamente. De acuerdo. Y lo otro que tiene que ver, que va de la mano con esto, es la eliminación del voto preferencial. Supongo que es otro de los temas que también entrarán a debate o a discusión. Sí, entiendo que no está en el mismo dictamen, aparecería ya en un dictamen posterior, pero también me parece un debate importante. Gana Perú varias veces ha mencionado que se debería eliminar el voto preferencial, que genera una serie de dificultades, incluso dentro de las mismas fuerzas políticas, genera una competencia a veces desleal, sería bueno manejar esta idea de listas cerradas, ¿no? Me parece que es un debate también que habrá que dar en profundidad. Bueno, eso tiene que ir de la mano también con otra propuesta, ¿no? De mejorar la ley de partidos políticos, ¿no? Sincerarla, y por otro lado... Sobre todo, sí. Hay otra iniciativa que también han estado proponiendo, creo que ustedes, que tiene que ver con la alternancia de género, es decir, que en las listas de ser cerradas tendría que ser un hombre y una mujer de manera alternada. ¿Están de acuerdo también apoyando esa iniciativa? Sí, por supuesto, por supuesto. Todo lo que mejore las oportunidades, la igualdad entre los géneros es positivo. Hay también en el país la cuota joven, ¿no? Diferentes iniciativas que lo que buscan es democratizar la participación de los ciudadanos para poder ser elegidos como autoridades. Entonces creo que hay varios debates importantes. La ley electoral es indispensable que se mejoren los mecanismos de selección de candidatos, los mecanismos de fiscalización, porque muchas veces entra una persona al Congreso y a los 2, 3 años nos enteramos que falsificó su hoja de vida. ¿Por qué no tenemos mecanismos para que eso pase antes de que sea elegido, ¿no? Para inhabilitarlo, Claro. a final de cuentas, en dicho proceso. Y Claro. ya que menciona de algunos personajes, hay una fotografía donde se ve a un militar acompañando, a un exmilitar acompañando a la plancha de Keiko para las últimas elecciones, creo que tengo entendido el 2011. Y bueno, ellos han dicho que es una especie de topo, que el nacionalismo ha tratado de infiltrarlo dentro de sus redes. Ha sido parte de las declaraciones que ayer se han dado de parte de Fuerza Popular. Porque parece que era una de las personas que visitaba a López Meneses, además. Meneses, así es. No es ningún topo. Lo que ocurre es que aquí se piensa que todos los que son promoción del ejército del presidente de la República son personas que lo siguen, que militan en el mismo partido, y no es así. Las personas tienen sus propias posiciones. No sé si tú o cualquier otra persona tiene las mismas ideas que todas las personas de su promoción, ¿no? Creo que no tiene mucha lógica. Entonces, más bien lo que hemos encontrado es que algunas personas que quisieron en algún momento acercarse al nacionalismo, en verdad estaban vinculados a otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces, ¿sería al revés? Sería al revés, ¿sí? Sería al revés. Bueno, mira, el caso de Ítalo Ponce, por ejemplo, que se mencionó como si fuera el nexo del nacionalismo con López Meneses, no era tal. Es una persona que se acercó en la campaña, que apoyó en acciones de logística, de avanzada, y que apenas nos enteramos que tenía estas reuniones con López Meneses, lo votamos del partido. Y más bien el gobierno que lo contrata es el gobierno del APRA, en el año 2009, ¿no? en la fábrica de municiones del ejército. Entonces aquí se están presentando las cosas al revés de como en verdad son, ¿no? Y realmente es preocupante porque todos estos hechos en particular se han convertido en protagonistas de las informaciones en todos los medios de comunicación, tirando todos los medios de comunicación o los intereses de cada uno de los medios de comunicación hacia sus propias vertientes. Y el ciudadano que se encuentra con el kiosco de periódicos o que está frente al televisor tiene una información que a final de cuentas nos lleva a hacernos la pregunta, ¿qué está sucediendo? Es decir, ¿por qué este debate ha llegado ya a estos niveles y no estamos debatiendo de cosas que realmente sean importantes para el país? ¿Qué tenemos que hacer para limpiar esta suciedad, estas barreras que existen de una verdadera vida política? Es un gran problema, la verdad. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la libertad de expresión, pero creemos que el ciudadano también tiene derecho a tener diferentes fuentes de información. Y hoy día se cuestiona mucho una cierta concentración de medios de comunicación que hace que el 80% de los medios te den un solo mensaje. Entonces, el pluralismo al cual tiene derecho el ciudadano se ve limitado, ¿no? Es importante que se diversifique las fuentes de opinión, las posiciones, para que el ciudadano se pueda formar una opinión más informada. Yo tengo un pensamiento crítico y no simplemente claro, ser seguidor de determinadas posiciones. Ahora, finalmente, para concluir esta entrevista, tengo entendido que ya se ha aprobado ya en la megacomisión el informe del caso de BTR,
tengo entendido. Sí. Ya lo discutieron. ¿Esto cuándo se presenta? Lo hemos discutido el día lunes y el día martes. ¿Ayer? Punto por punto, ayer. Solamente quedó un tema pendiente por una diferencia que hubo en la redacción. Es un tema que tiene que ser visto con cargo de redacción, pero ya el informe está prácticamente listo. El lunes vamos a cerrarlo y el mismo lunes pasar a otros informes. ¿Y este informe va a presentarse en conjunto con los demás o se va a adelantar? Porque no vaya a ser que termine filtrándose también. Lo que ocurre es que tenemos varios informes de caso y vamos a tener un informe final que va a ser un resumen donde se indique, ¿no? En el caso 1 se encontraron tales hechos, se llegaron a tales conclusiones y recomendaciones. Todo eso se va a presentar a trámite documentario del Pleno del Congreso y tendremos que decidir si vamos a votar en el Pleno caso por caso o si vamos a votar el informe general. En su conjunto. Pero todo ingresa al Pleno.